Ok, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos acá reunidos el día 14 de octubre. Vamos a dar inicio a esta webinar de construcción y COVID-19. En esta ocasión vamos a darle la bienvenida a todos nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy. Eh, para para el día de hoy tenemos dos charlas muy interesantes. Tenemos una charla que tiene que ver con el impacto que tiene el COVID en la construcción en México y otra charla que tiene que ver con el impacto y la construcción en obras del sector público acá en Colombia. Con ustedes les voy a dar la bienvenida a nuestro decano Julio César Orjuela Peña, que nos va a dar la apertura al evento y continuamos con la presentación. Entonces, estimado Julio César. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, tanto en sala como a quienes están conectados. Muy, este evento es muy importante para el programa de construcción y gestión en arquitectura, igual para la tecnología en administración y ejecución de construcciones y en general para toda la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de nuestra universidad, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Una bienvenida muy especial a nuestros invitados, a nuestros conferencistas que nos acompañan en el día de hoy con temas de tanta actualidad, como ya lo decía el profesor Sergio, sobre la construcción en medio de la pandemia del COVID-19. Es una situación que, pues, sobra decirlo, nos ha afectado a nivel mundial y aunque nos ha dejado grandes retos, nos generó algunos problemas, pues también nos ha dejado grandes aprendizajes y son temas que van a perdurar más allá de la pandemia y sin lugar a dudas nos dieron herramientas para seguir trabajándolas en la pospandemia, como son estas mismas tecnologías a través de las cuales nos estamos comunicando hoy y que ya las hemos visto como una gran fortaleza para desarrollar muchos proyectos, entre ellos especialmente en el caso de nosotros como académicos, la realización de eventos internacionales que a futuro esperamos se pueda hacer de una forma bimodal para tener una cobertura mucho más amplia, que haya la posibilidad de compartir espacios físicos con nuestros colegas, pero que podamos llegar a una gran cantidad de audiencia, porque obviamente aquí se presentan trabajos de, una, de un esfuerzo grande, de una larga duración, y pues es muy válido tratar de buscar la mayor población posible a quien transmitírselos, con quien socializarlos. Entonces, el agradecimiento muy especial a quienes hoy van a desarrollar las conferencias y a los profesores de la facultad y del programa, porque pues igual sabemos que realizar estos eventos requieren de una gestión, de preparar toda una logística y seleccionar muy bien los temas que se van a desarrollar. Muchísimas gracias a todos los presentes en nombre de la rectora de la universidad, la doctora María Ruth Hernández, de la vicerrectora académica, la doctora Ana Isabel Mora, y de toda la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Demos inicio entonces al evento y que sea del mayor provecho para la formación de nuestros estudiantes y en la permanente actualización de todos nosotros los profesionales. Gracias. Muchas gracias, estimado Julio César. Gracias por esas palabras. Vamos a darle la palabra a uno de los parte del equipo para que nos presente los siguientes invitados que a continuación nos van a exponer. Entonces, le damos la palabra a María Fernanda. Muy buenas tardes. El día de hoy estoy encargada de presentar al doctor Arturo Santamaría Ortega.
Este es el doctor, está licenciado en el diseño industrial y también está licenciado en arquitectura con énfasis en diseño de interiores. Está especializado en diseño estratégico de producción industrial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y él también es director del programa y el centro de investigación de la Universidad Autónoma de México en la parte de arquitectura y diseño. Y también tenemos el día de hoy a nuestras invitadas de las fuerzas, de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas. Si quiere, Luis Antonio, comenzamos con ellas en aras de empezar con el otro y luego le damos la palabra a nuestro invitado especial desde México. Luis Antonio, si quieres, continúa tú también. Listo, profe. Buenas tardes. Contamos con la presencia de la ingeniera civil Patricia Ojeda Artonduaga, graduada de la Universidad de La Salle, especialista en diseño, construcción y mantenimiento de vías terrestres de la Universidad Escuela de Ingenieros Julio Garavito, directora del Departamento de Infraestructura de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, competencia en gerencia, proyectos mediante la integración de los stakeholders, con base en las lecciones aprendidas y buenas prácticas con el fin de asegurar la ejecución y terminación de las obras con la calidad exigida y el plazo pactado. Sus logros distintivos es el reconocimiento con la medalla al mérito de la Agencia Logística por su desempeño y gran labor en la dirección de la infraestructura. Administradora y constructor arquitectónico María Elena del Rocío Ariza Martínez, graduada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en gerencia integral de obras, Escuela de Ingenieros Militares, especialista en gerencia integral de proyectos, Universidad Militar Nueva Granada, profesional de defensa en cargo de planificación de obras del Departamento de Infraestructura de la Agencia Logística de Fuerzas Militares, docente de cátedra de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Participó en la creación del Departamento de Infraestructura en el año 2012 de la Agencia Logística Regional Técnica Ingenieros. Participó en la reestructuración de la Agencia Logística durante abril del 2014 a noviembre del 2017, publicación del Manual de Interventoría y Supervisión Técnicas de Obras de Infraestructura de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Su logro distintivo de reconocimiento con la medalla al mérito de la Agencia Logística por su desempeño y gran labor en el proyecto de reestructuración de la entidad. Listo, muchas gracias, Luis Antonio. Entonces le damos la palabra a la ingeniera Patricia Ojeda y María Elena Ariza. Bienvenidas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los participantes. Nosotros hemos preparado y estructurado, debido a los cortos minutos, tendríamos muchas anécdotas y muchas experiencias que compartir, pero nos vamos a centrar básicamente en los temas, explicando primeramente quiénes somos y qué hacemos, y luego interviniendo la profesional de defensa María Elena, y luego voy a seguir yo con mi relato. Muy buenas tardes, me voy a permitir compartirles pantalla para presentarles unas diapositivas de lo que es nuestra entidad y los procesos en los que hemos participado y que ha afectado directamente la emergencia sanitaria. Solo voy a compartir. Listo. ¿Me confirman si ya están viendo? Sí, perfecto, María Elena, se ve muy bien. Bueno. Entonces, los temas a tratar va a ser la presentación de la agencia, como les comentaba, la contingencia frente a la pandemia en Colombia y el impacto en los proyectos de la agencia durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, pues de acuerdo a su misión, que es proveer soluciones logísticas focalizadas en clase 1. Clase 1 trata de la alimentación al soldado. Clase 3, perdón, faltó una rayita ahí, que tiene que ver todo lo que es con combustibles para grasas y lubricantes para todo, pues para todos los vehículos, para todo lo que requieran las fuerzas, y para todo el proceso de infraestructura, las fuerzas militares de Colombia y otras entidades del gobierno nacional en todo tiempo y lugar, y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios, lo que quiere decir que podemos proveer cualquier tipo de bien o servicio para las fuerzas militares y el gobierno.
Ya como subdirección de abastecimientos y servicios, que es, digamos, la subdirección donde está la dirección de infraestructura, nuestra misión específica ya es desarrollar con eficiencia, calidad y oportunidad la gestión integral de proyectos de infraestructura. Lo mismo que nuestra misión, pues, en todo el territorio nacional, conforme a los planes y programas de las fuerzas militares, del sector defensa, de seguridad, el gobierno nacional y demás entidades públicas. Nosotros obedecemos a un proceso de gestión integral de proyectos donde lo dividimos por las etapas preliminar, precontractual, contractual y postcontractual. En la etapa preliminar básicamente se desarrolla todo el estudio y el alcance de los proyectos y la planeación para su ejecución. En la etapa precontractual participamos en el proceso de estructuración, selección y adjudicación de los contratos, bien sea por licitación, por concursos de méritos para consultorías, interventorías o cualquier otra modalidad de contratación que nos reglamenta la Ley 80. En la etapa contractual seguimos con todo lo que es la vigilancia, control en la correcta ejecución de esos contratos adjudicados. Los profesionales actúan como supervisores de las obras y la dirección en general, con la ingeniera, hacen la gerencia de los proyectos a nivel integral. Y en la etapa postcontractual se hace el debido seguimiento a las novedades que puedan presentar posteriores a la ejecución, después de la entrega bajo los 5 años de las garantías, de la vigencia de las garantías, para los procesos también de liquidación de los mismos proyectos que se ejecutan. Ese es el proceso en el que intervenimos para los contratos. Ya entramos a ver todo el tema de la contingencia frente a la emergencia sanitaria, intervención de la ingeniera. Ponemos un pequeño ejemplo de lo que fueron los decretos en todo el transcurso del año y que iban directamente al tema de infraestructura en Colombia. Bueno, entonces siguiendo con la explicación, en la ciudad de Bogotá, donde queda nuestra sede principal, es donde la agencia logística estaba en desarrollo de proyectos de vivienda y también teníamos unos proyectos de infraestructura para unos centros de rehabilitación de las fuerzas del ejército. Entonces vamos a centrarnos en lo que nos afectó las políticas de Estado en esas dos construcciones, tanto en el desarrollo de la construcción de un edificio de 10 pisos de 60 apartamentos, como en el Centro de Rehabilitación Funcional Bazán. Esos son los objetos contractuales de nuestros proyectos. Les comenzamos contando que pues obviamente fue un momento para el cual nadie estaba preparado, y creería yo que mucho menos estaba preparado nuestra ciudad de Bogotá. Listo, bueno, La alcaldía, gracias, que es la administradora local, en ese momento sacó el decreto 385 declarando un estado de emergencia sanitaria en el 12 de marzo del 2020, y prácticamente nadie sabía qué hacer ni para dónde coger, si hacer parar las obras, no parar las obras, pero en su estado de emergencia no permitía la salida a las calles de las personas. Seguidamente, el 8 de abril emite el decreto 106, en la cual ya unos días después, viendo toda la problemática, permite la continuidad y el desarrollo de las obras, pero restringe el cumplimiento a unas disposiciones de bioseguridad, en la cual habían muchas teorías, entre ellas el uso del tapabocas, entre ellas el distanciamiento social, entre ellas la aglomeración en sitios públicos, y pues por supuesto que afectaba directamente las obras, porque tuvimos en ese momento obras que tenían 60 o 50 personas como personal operativo. Entonces, pues la no experiencia en esto, pues permitió que muchos tuvieran algunos impedimentos, pero también permitió que todos tuviéramos unas iniciativas nos pusimos en modo creativo para poder continuar con las obras y no llevarlas a la parálisis.
Seguidamente en julio emiten el decreto 169, donde dictan medidas de aislamiento por localidades. ¿Esto en qué nos afectó? Pues nos afectó en que en las localidades que están ubicadas nuestras obras, si bien es cierto, permitían trabajar por tiempos, no permitían hacer llegar las personas operativas y administrativas de las obras. Entonces llega un momento de confusión y un momento de exigencia para poder implementar y poder, como nos indica la ley, es permitir la terminación de las obras del Estado, en la cual pues nos toca ser un poco flexibles y acogernos a lo que lo que no podíamos predecir pues nos dictaba en ese momento. Seguidamente, el 4 de enero del 2021 se emite el decreto 007, donde autorizan personal para la ejecución de las obras civiles que adelanten en su localidad, siempre y cuando se adelanten con personal que no provenga de las localidades declaradas en cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la pandemia o el COVID-19 afectó y paralizó localidades específicas de la ciudad de Bogotá, en la que las personas que vivieran en esas localidades no podían circular por la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, también se tuvo que ser creativos y tener iniciativas para poder que estas situaciones no afectaran de manera directa la ejecución de las obras. Sí. Otra de las experiencias que tuvimos acá, es solo una muestra como de las cosas que nos impactan directamente. Inmediatamente nuestro subdirector general, personalmente lo hice, madrugábamos a mirar todos los decretos, porque como entidad del Estado no tenemos la flexibilidad de una entidad privada que puede, pues, a propia conveniencia aceptar, no aceptar. Nosotros siempre actuamos bajo el decreto, la circular, el reglamento. A la fecha de hoy, pues hicimos un conteo y fueron 750 documentos que emitió entre la presidencia y la alcaldía, que de alguna forma nos impactaba, o bien sea para los procesos licitatorios, para las visitas de las obras, que pues la ciudad se cerró prácticamente, no se podían realizar, o para el seguimiento de las posventas que llevábamos, que es lo que vamos a hacer 3 slides ahí resumidos sobre esta actuación. Entonces, en resumen, lo que tenemos identificado en la etapa precontractual, la agencia logística se vio obligada a incrementar la virtualidad para las audiencias de adjudicación de procesos. Esto quiere decir que, si bien es cierto, la agencia estaba preparada con sus sistemas de comunicación virtual, se tuvo que hacer un esfuerzo mayor para que estas fueran constantes y que alcanzaran para toda la cantidad de gente que trabaja en la agencia haciendo reuniones virtuales. Se incrementaron obviamente el número de reuniones virtuales. Nosotros estamos muy acostumbrados en Bogotá y sobre todo en la agencia logística a hacer reuniones presenciales, y por tanto pues los computadores, las adquisiciones de software y de audífonos y todos los elementos para poder tener esas audiencias virtuales se incrementaron, y se tuvo que hacer un esfuerzo importante para poder llevar a esto, pero en el lado positivo nos hizo ser creativos y no parar ni paralizar las gestiones de las obras utilizando los medios virtuales. Adicionalmente, se optimizaron la plataforma del SECOP2, que es el portal de obligación en la contratación en Colombia. Y además de todo, se actualizaron medidas preventivas de control de los factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos. Es decir, en algún momento, en la agencia logística, los asistentes también teníamos una especie de pico y placa. Es decir, como no podíamos estar aglomerados, nos tocó mirar la medida de reducir la asistencia presencial versus la asistencia virtual, sin dejar de
de ejecutar nuestras obligaciones como funcionarios públicos. Seguidamente, María Elena va a explicar los impactos de estas etapas en la etapa contractual. Para la ejecución de los proyectos puntualmente, pues cuando nos llega este imprevisto y se declara la emergencia, inmediatamente pues por el cierre y el aislamiento de las personas se suspenden inmediatamente las obras hasta las nuevas disposiciones que empezaron a nacer con los decretos de la muestra que dimos. También empezamos a exigir la única forma en la que podíamos empezar a actuar solo en los proyectos en ejecución. No podíamos sacar nuevos proyectos, sino los que se venían ejecutando, que los decretos dicen, se pueden iniciar las obras públicas, se pueden reactivar, fue la palabra, pero solamente en Bogotá con la aprobación directa de la alcaldía de los protocolos. Pues para los contratistas proactivos, como dice la ingeniera, no hubo problema. Tuvieron su protocolo, todas sus medidas inmediatamente. Para los no muy proactivos, hubo un poco de dificultad, devolvían, pues eran unos tiempos que se tomaba, pues la alcaldía estaba revisando todos los protocolos de las obras en Bogotá que necesitaban reactivarse, entonces eso generó bastante tiempo en algún proyecto. También se empieza a estudiar cómo se va a adicionar los presupuestos para poder cubrir los imprevistos de orden administrativo. Ni siquiera sabíamos en ese momento cómo se manejaban. Preguntábamos pues en la parte jurídica cómo adicionar estos contratos, si por un imprevisto, por una adicional a los gastos de administración, o si era un costo directo, o era algo un gasto reembolsable. Era un gasto reembolsable. Es la hora que pues estamos así como que en los nuevos contratos debe establecerse estos tipos de gastos o de imprevistos de dónde van a salir. Entonces, y todo iba con base a protocolo. Y si nos acordamos en la incertidumbre del inicio de pandemia, de pronto comentábamos con los profesores también, eso decía que era bueno lavarse las manos o era bueno desinfectarse todo el cuerpo. Sí. Aparecieron cámaras que podían instalarse al ingreso de las obras donde se desinfectaban completamente, o simplemente un lavamanos de acción con el mecánica, pie, sí, mecánica. Entonces todo eso hoy en día es otro panorama, pero en su momento, aparte de todas las cosas que nos trajeron, digamos que esto fue lo más fundamental, eran problemas sobre todo para el Estado, que nada es imprevisto ni nada es de una de saco más plata, nada, son todas las justificaciones debidas para poder hacer estas adiciones. Sí, es decir, tuvimos contratistas que nos pedían presupuesto para la compra de los elementos que garantizaran la desinfección o que garantizaran el aislamiento, como son las máscaras, caretas, alcoholes, geles, la disposición de lavado de pies. Bueno, como tuvimos contratistas que dijeron simplemente estos gastos son los mínimos y los que ya están previstos dentro de las normas de higiene que hay ya establecidas, con un lavamanos es suficiente, pues sí, porque igual el lavamanos ya estaba previsto en la etapa de instalaciones para el desarrollo de cualquier obra, pues de las obras que estábamos en ese momento desarrollando, pero también habrían que comprar y adquirir otros elementos que inclusive a nivel mundial se escasearon y se incrementaron los precios. Entonces, si tú tienes una obra con 50, 60 personas a las cuales también tienes que darles máscaras, guantes, lavarse cada 3 horas las manos o cada 2 horas de acuerdo a los protocolos establecidos, pues esto implica que hay un costo adicional en estos elementos. Entonces, pues esa incertidumbre al día de hoy creo que estatalmente no ha sido regulada. Conocemos de algunas entidades del Estado que reconocieron estos gastos como gastos reembolsables, pero también conocemos de otras entidades que simplemente dijeron eso era a cargo del contratista y tenían que ser estudiados o están siendo estudiados en su liquidación. Sigue. Dentro de la etapa postcontractual, básicamente, pues lo que se generó fue en el cumplimiento del seguimiento de postventas. Nosotros teníamos muchos planes de mejora, muchos no, pero sí habían planes de mejoras
donde se atendían con seguimiento, visitas mensuales, especialmente en un proyecto. Había quedado plasmado que durante el año se iba a hacer, en el 2020, se iba a hacer una visita mensual por parte de un ingeniero civil que revisara una vía. Cuando empieza esto, pues el primer impedimento, el aislamiento. Segundo, cerraron la ciudad y no se podía salir ni en avión ni en transporte municipal. Entonces ahí empezamos otra vez con la flexibilidad, identificando mecanismos de video grabaciones en la vía. Allá no había un personal idóneo, no habían ingenieros ni nada que lo hicieran, entonces se tocó trabajar en conjunto de manera colaborativa para que se nos diera el material y así poder cumplir de alguna forma y seguir, o sea, no impactar más nuestros procesos. También se hizo pues la cancelación de las visitas para aprobación, verificación, cumplimiento de posventas. Nosotros teníamos un caso muy especial que trataba de en Cali lo de bomberos. Sí, en la ciudad de Cali teníamos que ejecutar una calibración de la red contra incendios, y esta no fue posible porque pues el centro, el dispensario médico que lo llamamos acá, estaba dedicado a la atención de los enfermos de COVID o las personas afectadas por COVID, por cuanto no se pudo hacer la calibración del sistema de emergencia y de bomberos, porque no podíamos tener acceso, por cuanto pues también el desconocimiento y la falta de... ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Es que aquí disminuí ya la pantalla. Entonces, pues todas estas cosas, en conclusión, afectaron, digamos, creo que más administrativamente que económicamente las obras, en nuestro caso puntual. Perdona, ingeniera, deja de presentar que está todavía allí en la pantalla. Ya. Ya, ahora sí. El impacto, y pues para lo que este conversatorio está enfocado, para nosotros como agencia logística fue más administrativo. Se tuvieron que redoblar los esfuerzos administrativos, de supervisión, de vigilancia, y nos obligó a ser más creativos y tener más iniciativas para que no sufriéramos parálisis. Aquí en Colombia, específicamente en esa época, un poquito ya terminando el estado de emergencia grave que se declaró desde el principio, hubo unas situaciones a nivel nacional de parálisis del transporte, y creo que eso afectó más económicamente los proyectos de la agencia logística que lo que la pandemia los afectó. Entonces, pues en conclusión, eso es lo que compartimos con ustedes, que fue nuestra experiencia. Si tienen alguna duda o quieren ampliar alguna de esta información, pues esperamos preguntas. Pero bueno, hasta aquí va nuestra intervención que alcanzamos a preparar. Anécdotas puntuales hay muchísimas, pero en resumidas, y la conclusión específica es que la pandemia afectó no económicamente, sino administrativamente las obras que llevábamos en ejecución. Nos afectó más económicamente los paros de camioneros y los paros sociales que se suscitaron en el transcurso también de la pandemia. Listo, muchas gracias a las invitadas por esta exposición muy clara de los temas. Voy a cederle la palabra a mis compañeros para que ellos les hagan las preguntas que tenemos en las redes. Estamos recordándoles que en vivo, en directo, estamos en YouTube y en unos canales de Facebook. Tenemos ya en esta red 15 personas, en YouTube tenemos otro tanto y en Facebook otro tanto. Entonces les cedo mi palabra a las profesoras o al profesor Jairo que quiera formular las preguntas. Sí, cómo no, Sergio. Parece que hay bastantes preguntas. Vamos a tomar dos de estas preguntas que nos están colocando en este momento por el chat. Para las ingenieras, en este momento nos están preguntando
el profesor Francisco Javier Lagos Bayona, también arquitecto, y nos pregunta qué experiencias nos pueden transmitir para elaborar los cronogramas y presupuestos de obra. Y dos preguntas en una: ¿en qué porcentaje se incrementa la duración de las obras y en costos por los procesos de bioseguridad? Voy a repetir a las ingenieras: ¿qué experiencias nos pueden transmitir para elaborar los cronogramas y presupuesto de obras? Y la segunda pregunta: ¿en qué porcentaje se incrementa la duración de las obras y en costos por los procesos de bioseguridad? No sé. Sí, danos un minuto. Perfecto, ingeniera. Danos un minuto, vamos aquí a conversar en modo de la respuesta. 30 segundos. Muchas gracias. Les recordamos, mientras tanto, profe Jairo, que tenemos en vivo en otros espacios esta transmisión. Tenemos también una red en vivo en LinkedIn, tenemos en vivo en Twitter, Facebook, YouTube. Entonces nos escuchan otras personas en otras latitudes. Perfecto. Bueno, aquí socializamos rápidamente algunas de las experiencias. Y bueno, como experiencia para poder hacer cronogramas, creemos que las actividades de los cronogramas principales no se ven afectados. Hoy en día, pues es implícito, digamos, muy tranquilo las exigencias. Sin embargo, para hacer un nuevo cronograma, ya no existe la exigencia de pasar ningún permiso ante la alcaldía. Entonces, pues esto no sería una actividad que nos ralentice el cronograma, pero sí tenemos una experiencia para compartirles, y es que para realizar cronogramas que no sean de pronto tanto urbanos, sino un poco rurales, en el caso de nosotros tienen mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque al haber restricciones de movilidad en la ciudad y solamente y no hay restricciones para la ejecución de las obras, los rendimientos en las obras van a aumentar, es decir, va a ir en favor del cronograma de obra, no en retraso, sino en el caso, por ejemplo, de una construcción de alguna vía o alguna obra que esté fuera de la ciudad. Nos ha pasado que pueden aumentar los rendimientos, la llegada al sitio es de mayor rendimiento, las jornadas laborales se pueden mejorar por cuanto a los rendimientos y accesos a esas obras. Como experiencia para los presupuestos también hay que tener en cuenta el incremento que subieron todos los materiales, sobre todo aquí en Colombia, por las importaciones, dependiendo de cada país. Si nosotros no somos productores de materiales de construcción importantes, sino que dependemos de otros países, todos esos presupuestos se encarecieron. En el caso, por ejemplo, del acero de construcción, del acero que se usa en la construcción, en Colombia hay noticias comprobables de que se han aumentado hasta entre el 50 y el 70%, inclusive hasta el 150% los costos de materiales de construcción. Entonces, para los análisis y presupuestos ya no nos podríamos basar en experiencias anteriores, ya hay que hacer un replanteo y unos estudios de mercado nuevos. Las empresas como la de nosotros tienen maneras de proyectar sus nuevas contrataciones y es basados en experiencias anteriores. Ya hay que hacer una línea porque esas experiencias anteriores ya no nos van a dar estimados o proyecciones para hacer un presupuesto acertado, por cuanto los materiales de obra sufrieron unos cambios no porcentuales a los índices de construcción de pesada, ni los índices de precios al consumidor, ni nada, no se podría aplicar ningún índice de esto, sino que para hacer cronogramas y presupuestos
actuales, habría que ajustarse a la realidad actual. Y es que ya los presupuestos y los materiales de obra, unos han subido, como son las importaciones, y otros han podido bajar. La mano de obra también ha tenido un significativo cambio. Entonces, este sería el aporte de nosotros a esa pregunta. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. No sé, profesor Sergio, si nos alcanza porque pues nos están llegando más preguntas, dado el tiempo, y queremos aprovechar esta experiencia y aprovechar esto que se está implementando en Colombia y poder corroborar. Profesor Sergio. Listo, muchas gracias nuevamente por su participación, doctora Artundaga y doctora Arisa, ingenieras de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Es una experiencia que ustedes nos contaban que tuvo unos retos más de adaptación, más como psicológicos en esta transición de la pandemia. No generó un impacto tan alto en algunos temas, sin embargo, pues ustedes ya nos cuentan que se hace esas afectaciones que hubo más bien en temas de insumos, de materiales y de construcción, más no en los procesos como tal de la obra. Muchas gracias a ustedes por su participación en este webinar. Las invitamos a que se queden más adelante para conversar con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias a todos los participantes y gracias nuevamente. Vamos a dar la palabra a nuestra siguiente profesora del equipo, estimada Sandra. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a nuestras expositoras, un tema muy interesante, sobre todo desmitificando la pandemia en términos de las afectaciones. Muy interesante saber la realidad más allá de lo que podemos llegar a pensar. Bueno, en este momento voy a compartir un poco, voy a compartir nuestro proyecto de investigación de manera breve. Voy a explicar un poco el por qué estamos planteando este webinar, ya que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca nos aprobó para la vigencia 2021-2022 un proyecto de investigación que denominamos Perspectivas en la industria de la construcción de vivienda urbana a raíz de la emergencia sanitaria y el aislamiento social. 4.9 millones de casos confirmados de COVID en el país y 1.4 millones de esos casos únicamente en la ciudad de Bogotá. Al mismo tiempo, a mayo de este año, se confirmaba el inicio de 7.600 aproximadamente unidades de vivienda en construcción. Todas estas cosas pasando al mismo tiempo nos llevaban a pensar qué situaciones ocurrirían o estarían a puertas de suceder a raíz de este proceso de pandemia en el que estábamos viéndonos inmersos. De tal manera que planteamos un objetivo general en el sentido de caracterizar unas nuevas perspectivas en la industria de construcción. Y esto a raíz de la cohabitabilidad que se genera por los efectos del aislamiento social y en razón a esta emergencia sanitaria que se presenta en Colombia, pero que todos sabemos que es a nivel mundial. Se plantearon varias iniciativas en razón a que el COVID nos hizo permanecer en nuestros hogares por un tiempo que no solía ser. En momentos en los que solíamos estar en un exterior, debimos cohabitar con nuestras familias y con variadas personas en los espacios en los que anteriormente únicamente dormíamos o pasábamos espacios de fines de semana. Se plantean entonces procesos de pensamiento en torno al espacio en el que se vive, si esos espacios de habitabilidad son los que se deben tener en un momento de trabajo en casa, de estudio en casa, o cómo estaban siendo dados esos espacios en la construcción en el país. 18 metros cuadrados es el área de los lotes de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, a trabajar en 1, 2 o 3 pisos. Y según el DANE, la máxima área
que se está comprando en el 2019, 2020 y en este 2021 para estratos 3 y 4 son 70 metros cuadrados, en los que viviría una familia durante su ejercicio, su vida. Entonces, planteamos como objetivos específicos para abordar estos temas una determinación inicial de las condiciones de habitabilidad de esos proyectos de vivienda urbana. ¿Cómo estamos viviendo en nuestros espacios habitacionales? ¿Qué espacios tenemos? ¿Nos sentimos cómodos con esos espacios? ¿Son básicos? ¿Son necesarios? También analizar el cómo esta pandemia afectó en la necesidad de una habitabilidad de pronto diferente, modificada o la misma que tenemos. El otro objetivo que se planteó fue analizar esas políticas de Estado que se intuía que iban a venir muchas y además cambiantes, no sabíamos cuánto cuando se planteó el proyecto. Entonces, determinar esas políticas de Estado con relación a la construcción de la vivienda debido a la pandemia. Y ya nos decían en la exposición previa que teníamos más de 700 normas que salieron y el tiempo en el que salen estas normas pues no puede ser mucho, estamos hablando de un año, entonces era norma tras norma y ver cómo la industria de la construcción iba a empezar a acometer esta nueva normatividad. Y se plantea entonces la caracterización de esos factores de cambio en la empresa constructora con el aislamiento social en los procesos, ya no solamente en el ejercicio constructivo, sino en el diseño, en la planificación, en el tema administrativo de una empresa constructora, que es como nos lo planteaban anteriormente. De tal manera que se plantea hacer una revisión documental, un análisis de las políticas de Estado y una investigación sobre los factores de cambio, si hay factores de cambio, si es una realidad que la industria de la construcción tendrá que modificar algunos procedimientos, algunas formas, algunos espacios, algunas áreas, o solamente fue por un momento en el que se dio la pandemia y después todo continuará igual. Todo esto con el fin de llegar a esa caracterización de las perspectivas de la industria de la construcción. Este grupo de investigación está compuesto por el profesor Sergio Adrián Garcés Corzo, por mí, Sandra Milena Benítez Villamizar, la profesora Yolanda Andrea Gómez Uribe, el profesor Jairo Hamid Palacios Rosso. Contamos con el apoyo de un investigador externo, el profesor Arturo Santamaría Ortega de la Universidad Autónoma del Estado de México, y con el apoyo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Tenemos como investigadores auxiliares un estudiante de la Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones, Luis Antonio Pacheco Cristancho, y un estudiante de Construcción y Gestión en Arquitectura, María Fernanda Rodríguez Duque. Esto en el marco del grupo de investigación del programa de Construcción y Gestión en Arquitectura, Construcción y Gestión en Arquitectura. Entonces, en ese marco de lo que les he dicho y lo que hemos estado escuchando, se plantean estos temas para determinar si lo que nos está dejando la pandemia va a ser permanente o es un proceso de transición o hacia dónde nos puede llevar en el ejercicio constructivo. Esa es entonces el planteamiento de nuestro grupo de investigación y agradecemos mucho el apoyo de la Agencia Logística con ese tema tan puntual, tan concreto, tan cierto, desmitificando, podríamos haberle puesto desmitificando el COVID en la construcción. Y ahora pues escucharemos al profesor Arturo Santamaría, que nos dará una visión de lo que está sucediendo con la construcción y la pandemia en México. Profe Arturo. Sí, muchísimas gracias. Un gusto tenerte entre nosotros hoy y bueno, creo que ya le habíamos presentado su hoja de vida. Sí, al parecer ya habían presentado ahí algunas cosas que están pasando, ¿no? De mi currículum. Sí, muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por la presentación que dieron las maestras María Elena Ariza Martínez y la compañera. Sí, que a final de cuentas estamos viviendo algo muy parecido en México con la industria de la construcción, y que a final de cuentas está muy encaminado a lo que se ha vivido también en todo el mundo.
Y como dicen, yo creo que la pandemia ha cambiado el modo de vida de todas las personas y llegó para quedarse, porque no solamente estamos entrando a un lugar donde vamos a dejarlo en una parte y nos vamos, ¿no? Yo creo que ya llegó y estamos aquí viviendo y lo estamos viviendo en cada lugar del mundo, ¿no? Yo tengo una presentación que quiero permitirme compartir. Me dicen cuando ya se vea. Ya la estamos viendo, profe. Ok. Pues bueno, vamos a compartir. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, profe, ya lo estamos viendo. Nosotros Okay. estamos viendo. Pues bueno, como ya lo decían, yo trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estoy invitado por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, allá en Colombia. Estoy en la Facultad de Arquitectura y Diseño y soy el coordinador del Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño por el momento. Y bueno, aquí en este evento que se llama Perspectivas en la Industria de la Construcción de Vivienda Urbana en México, Colombia, impacto de las políticas de Estado a raíz de la emergencia sanitaria y aislamiento social. Yo voy a hablar un poquito de lo que es el impacto de la industria en la construcción antes de la pandemia en el COVID, la pandemia del COVID-19 en México. Y lo voy a hacer de una manera muy coloquial, espero que sea un poquito de su agrado. El COVID del sector de la producción en México fue, bueno, antes que nada quiero comentarles que existen dos maneras de visualizar la construcción en México. Una que es el sector privado y la otra que es el sector público. Y quiero decir que ambas tuvieron crisis, pero también oportunidades, como lo habían mencionado también mis antecesoras en sus presentaciones. Ambos emplean una alta proporción de la población de mano de obra no calificada y también que es vulnerable ante estas pandemias. Ambos sectores, podemos ver en ambos sectores cosas malas y cosas buenas. Unas cosas malas podríamos ver que se dio que mucha gente se enfermó y se sigue enfermando todavía, y que mucha gente ha perdido la vida también y que sigue perdiendo la vida. Pero también en esto de las cosas malas se ha dado mucho el desempleo en ambos sectores, ¿no? Y también las cosas buenas, pues bueno, que los que tenían seguridad en sus trabajos, llámese los sectores que ahorita les voy a comentar, también pues, tuvieron bienestar y tuvieron progreso y avance en algunos aspectos, ¿no? Entonces vamos a ver qué sectores estuvieron activos, por ejemplo, en lo personal en México, que fueron los más fuertes, que son precisamente las obras. Estoy hablando del sector público, en este caso, el sector con la construcción, el sector de salud también estuvo sin dejar de trabajar. Incluso el sector salud redobló sus trabajos y su personal. El sector docencia también estuvo trabajando, no se les dejó de pagar y siguieron trabajando. El gobierno mismo estuvo haciendo el mismo trabajo, y el sector privado, aquí fue un errorcito, era el sector privado precisamente, que tampoco estuvo dejando de trabajar. Sin embargo, hubo muchos problemas porque muchos de ellos pues cerraron sus negocios precisamente por este tipo de pandemia que amenazó pues con que no existía ya gente que pudiera comprarles o obtener sus servicios, por lo mismo del aislamiento, como habían comentado, y por lo mismo de la enfermedad. La construcción pública, fíjense que aquí en el sector público
se continuó con las labores y se avanzó, pero con sus debidas restricciones. Ahorita vamos a ver qué tantas restricciones había. Se siguieron con las obras públicas que se tenían, como ya lo habían comentado también mis compañeras antecesoras, ya se tenían proyectos, que ya se tenía el presupuesto dado. Sin embargo, las restricciones se dieron, y ahorita lo vamos a ver. Mientras que en el sector privado tuvo sus altas y sus sus altas y sus bajas, donde una parte de la población avanzó con sus trabajos y otra parte tuvo que dejar de construir. Una de las restricciones más importantes fue que solamente trabajara el 30% del personal que se tenía. Pues esto debido a que se suspendieran, no se querían suspender las obras, y aquellos que no hicieron caso y que siguieron trabajando con más gente, pues hubo supervisores que vieron precisamente cómo estaban trabajando y pues les suspendieron las actividades. Pero los otros que sí siguieron, pues siguieron con menos personal, como se ve en la obra de la izquierda. Y Perdón, arquitecto, te interrumpo, es que se quedó en una diapositiva, ¿no? Estás mostrando ya la diapositiva 4, ¿cierto? ¿Es cierto? Si ponemos otra vez en modo de presentación, creo que no se está viendo, me parece. No hizo paso a la segunda, a la tercera ni a la cuarta. Permítanme, perdón, entonces, déjenme ver qué pasó. Voy a regresar. Muchas gracias. Lo voy a compartir con la pantalla mejor. Bueno, mejor. A ver si me lo permiten. ¿Ahora la ven? No, profe, no está compartiendo aún. Perfecto, ahora sí se está viendo, arquitecto, muy bien. ¿Ya se mueve? Sí, señor, perfecto, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, no me acuerdo dónde me quedé. Bueno, les decía que el sector privado y el sector público tuvieron crisis y oportunidades. Con esto tuvieron cosas buenas y tuvieron cosas malas, como es la enfermedad, el fallecimiento de muchas personas y el desempleo. Creo que no sé si esto se alcanzó a ver. Y de lo bueno, pues bueno, fue seguridad, bienestar y progreso. Los sectores activos fueron las obras, el sector de la construcción, el sector de la salud, la docencia, el gobierno y el sector privado. Y iba en esta diapositiva precisamente donde les comentaba que la industria de la construcción continuó sus labores y sus avances con debidas restricciones, mientras que en el sector privado tuvo sus altas y sus bajas, donde la parte de la población avanzó con sus trabajos y otra tuvo que dejar de construir precisamente por todos los problemas que habíamos mencionado anteriormente. Y les decía que una de las restricciones más importantes fue precisamente que el 30% del personal que estaba laborando en las construcciones, tanto públicas como privadas, tenía que ser restringido, es decir, que solamente se podía trabajar con el 30% del personal que se tiene. Entonces, como ven a la izquierda, ahora sí, las obras, a pesar de que eran muy grandes, había muy poca gente trabajando en ellas. Aquellos que no hicieron caso, pues sus obras fueron suspendidas. Fueron suspendidas las actividades. Sí cambiamos, ¿verdad? Sí vamos ahí bien. Sí, señor. Muchas gracias. Fíjense que aquí precisamente las ganancias se redujeron al 10%. ¿Por qué? Porque al momento del trabajador, pues se redujo el tiempo laboral del trabajador. Entonces, los que querían seguir trabajando en la obra, pues bueno, tenían que trabajar unos días, unas semanas y otros otra semana, y así se la iban llevando y pues bueno, se le iba pagando. Sin embargo, pues muchos no aguantaron, así tuvieron que buscar otros trabajos.
¿Por qué? Porque había supervisión por parte del sector salud y de la policía, ¿no? Estuvieron checando que verdaderamente se estuviera con tapabocas, que estuvieran trabajando el 30%, entonces a cada rato había supervisiones, o hay supervisiones, ¿no? Los empleadores, por ejemplo, atrasaron las obras, en las licitaciones, pues bueno, se atrasaron las obras hasta 8 meses o más, y hay pérdidas de ganancia. Estas pérdidas de ganancia y tanto para trabajadores como empleados, pues bueno, tiene que ver con lo económico, con dinero, ¿no? Y ambos, en ambos sectores, pues aumentaron los materiales y nunca disminuyeron. Aquí sí en México nunca disminuyeron los materiales, al contrario, aumentaron. Yo le comentaba a mis compañeros de aquí de la investigación que precisamente hubo aumentos hasta del 200% en materiales, donde una tonelada de varillas se encontraba en 11,000 pesos, ahorita está cerca de 22,000 pesos, dependiendo qué tipo de varilla sea, ¿no? Entonces, esto es cuestión precisamente pues, bueno, se aumentaron los costos y no se han podido disminuir. No caso del trabajo, porque más de 500 millones de personas se quedaron sin empleos. Y esto ocasionó precisamente que hubiera mucha mano de obra en la calle. Para algunos, estas amenazas siempre tratamos de convertirlas en oportunidades, porque además es el motor de todo país, el que nosotros podamos hacer oportunidades con estos tipos de problemas. Y entonces viene la economía, con estas restricciones viene a la baja por el COVID, ¿no? Pero se debe también a las personas que cada día quieren hacer cosas diferentes y que quieren seguir manteniendo a su familia, como todos, ¿no? Y entonces las mujeres empiezan a ayudar a sus esposos vendiendo, ya sea, por ejemplo, aquí vemos a una señora que está haciendo jugos, picando fruta para poder venderla en la calle, ¿no? Y digo que las mujeres porque están ayudando a sus esposos, y muchas se pusieron a vender cosas en la calle, todo aquello que se le ocurría, fundas de celulares, incentivos y muchas cosas que pudieron. Los hombres, pues bueno, se emplearon a estar haciendo mandados, estar, por ejemplo, en el servicio de la comida, estar haciendo muchas cosas. Muchos que se quedaron sin chamba en la construcción, pues estaban precisamente trabajando, ayudando a los que sí se veía que tenían, ¿no? Otros se emplearon ayudando a casas, en exteriores de casas, otros estaban tomando cursos, otros dando cursos, como se abrieron aquí en el estado de Nayarit, ¿no? Y esto permitió que la economía no cayera de sopetón y fuera de alguna forma más tranquilo el asunto, porque todos estuvieron haciendo trabajo, con sus restricciones y con todas las normas de seguridad sanitaria que se implantaron en el país, ¿no? Entonces, había gente que pudimos trabajar y que pudimos hacer algo también, como aquí lo muestro, y que de alguna forma, sí, si bien sí se hizo, se está haciendo, porque todavía está el problema, se está haciendo todo lo posible por regenerar esta economía y echarla a andar, pero sí ha sido un problema muy grande por las pérdidas de vida que hemos padecido muchos, ya sea cercano o alejado a nuestro núcleo familiar, y que de alguna forma ha afectado no solamente a un país, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, ya como conclusión, para no extenderme más,
es importante que la economía de los países no se detenga, que cada individuo ponga su granito de arena para generar empleos y emplearse. La pandemia del COVID-19, al igual que otras enfermedades, no debe detener a la humanidad. Levanto mis oraciones a todos los guerreros y guerreras que han perdido la vida debido a este virus y exhorto a la humanidad a trabajar y a vivir con las nuevas formas de vida que se están dando debido a estos problemas actuales. Y les agradezco mucho. Bueno, muchas profe. gracias, agradecemos. Perdón. Sigue, profe, tranquilo. Gracias, profe. Agradecemos al arquitecto Arturo Santamaría por su importante presentación del contexto mexicano en época de pandemia. A continuación transmito las preguntas de los asistentes. Muchas gracias. Profesor Santamaría, ¿cómo se visualiza la nueva construcción de vivienda teniendo en cuenta que el trabajo y estudio en casa es una modalidad que se volvió permanente en el mundo? Bueno, creo que una de las grandes virtudes que tenemos ahorita, y lo puedo decir a nivel mundial, y no solamente ahorita, lo teníamos desde hace años, pero no lo queríamos ver de esa forma, es precisamente las redes sociales, el internet, cosa que no teníamos antes. Pero de unos años para acá, la construcción se ha ido haciendo de esta forma, realmente, y no solamente la construcción, muchos trabajos se han hecho de manera virtual, es decir, se han empleado los medios que tenemos para poder mandar información y que nos manden información, incluso también nos hacen pagos virtuales. Creo que las nuevas tendencias para toda industria y todo trabajo va a ser precisamente trabajar con los medios, aprender a trabajar con los medios. ¿Por qué? Porque aparte de que es una realidad, nos está haciendo más eficiente y más rápida la entrega de proyectos. No sé si contesté a la pregunta. Sí, claro, profe, sí, muy interesante lo que llegó para quedarse y esos temas que a veces decimos que no hay nada más definitivo que lo transitorio, ¿no? Entonces es posible que pase algo similar en este caso. Así es. Tenemos una siguiente pregunta para el arquitecto Santamaría. ¿Las políticas públicas en México se enfocaron a la protección económica o a la protección de salud de la población durante el pico de la pandemia? ¿Cuál es su apreciación a partir de lo vivido en su país? Bueno, espero no me pase algo por decir esto, pero yo creo que se enfocaron a lo económico, porque definitivamente con estos problemas y estas altas que hubo en cuanto a la pandemia, teníamos que haber parado muchas cosas. Sin embargo, lo económico es muy importante, porque en lo económico viene precisamente el que podamos nosotros darle la apertura a muchos espacios para seguir trabajando. Además que la industria de la construcción es un motor de vida de los países. En realidad la construcción pública no se pudo haber parado porque ya los proyectos ya estaban dados, lo económico ya estaba dado. Entonces, si se sigue guardando, pues se va a ir. Aproximadamente tengo un dato de compañeros que estaban trabajando en licitaciones públicas, que tienen licitaciones públicas, proyectos grandes, y me comentaban que ahorita con estas restricciones y con todo lo que pasaron, hay gente que está obteniendo las ganancias del año pasado hasta ahorita.
y entonces sus ganancias de ganar un 60, un 50% ahorita están aproximadamente, se están quedando con el 10% de lo que habían ellos proyectado. Sí, no sé si contesté a la pregunta. Maestra Yolanda, ¿verdad? Sí, profesor, muchísimas gracias. Sí, gracias Sí, a ustedes. sí, señor. Gracias, muy amables. Tenemos una pregunta para ambos participantes. A partir de esta experiencia, ¿cuál considera que debe ser el enfoque de las obras públicas que permitan minimizar el impacto causado por una pandemia o por una situación de estas no programada? Para la profesora María Elena, la ingeniera Ojeda y el arquitecto Santa María. Gracias. Sí, muchas gracias. Si quieres, Arturo, ingeniero Arturo, sigue o... No, por favor, primero las damas. Bueno, nosotros identificamos que es como nuestras lecciones aprendidas, lo que hablábamos, cada proyecto es único y irrepetible. Entonces, desde el punto de vista de su ubicación, de su alcance, de su objeto, hay que determinar muy bien los riesgos del proyecto. Y con esta experiencia, pues contemplar estas contingencias y dejar como esas holguras, no andar siempre nosotros con lo justo y coge cualquier imprevisto, nos impacta y se ve afectado el proyecto. El presupuesto, sí. Adicionalmente a eso, pues yo tengo dos enfoques, ¿no? Una cosa es pararse desde el ejecutor, o sea, desde nosotros como ejecutor, y el otro es pararse como usuarios. Desde la ejecución, que es donde tenemos nosotros la experiencia, es lo que enfoca María Elena. Pues, ¿qué tanto podemos prever? Pues, creería yo que nadie tiene la bolita de cristal, pero ya nos pasó en esta década, y pues eso será una lección aprendida que habría que aplicar para la estructuración de los proyectos siguientes. Y desde el punto de vista de usuarios, pensaría yo que es de gran importancia que se diseñe, que se construya, que se piense que, por ejemplo, en Colombia veníamos construyendo espacios muy pequeños, espacios que son estrechos para la convivencia diaria y continua. Y para efecto de eso, creo que últimamente, o en estos días, en estas semanas, la Secretaría o el Ministerio que regula esta norma prohibió la construcción de espacios limitados, y mínimamente hoy en día están sacando una norma que contempla 2 espacios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista como usuarios finales o como clientes finales, habría que considerar, y sí va a tener un impacto. Ya no podemos construir tan pequeño, justo y necesario, sino que vamos a tener que construir pensando en el ser humano, no solamente en las ganancias y en lo que es económicamente viable, porque también somos seres humanos. El COVID nos ha hecho un llamado al perfeccionamiento y no ver que todo es plata, no todo es plata para el contratista, porque también existen personas finales que van a hacer uso de esas estructuras o de esos espacios. Entonces, ¿qué tanto limitamos al ser humano por tener unas ganancias, y qué tanto cuidamos de nuestro ser humano? Esa, digamos, es una conclusión a nivel profesional, enfocada también a lo personal. Sí, muy bien. Yo quisiera también comentar que se deben de contemplar proyectos que tengan espacios para este tipo de contingencias. Cuando viene este tipo de contingencias, todos nos damos cuenta que nuestras casas, nuestro hábitat, no está hecho para este tipo de contingencias. Y nos damos cuenta de que nos faltan espacios, que se enferma una persona en la familia
cómo atenderla sin también no afectarnos. No contemplamos estos espacios en nuestra hábitat. ¿Por qué? Porque nunca pensamos que llegara una pandemia de este estilo, de este tipo, a afectar a mi familia, a mi hábitat. Entonces debemos de construir, de proyectar para espacios ya pensados en este tipo de problemas que pudiéramos estar resolviendo desde la construcción, precisamente. Y por otra parte, también ya en el sector económico, contemplar un presupuesto aparte, un porcentaje del presupuesto para este tipo de contingencias, vaya la redundancia, que nos ayuden precisamente a generar o a protegernos para no terminar sin ganancia. Esta es una de las cosas que también debemos de contemplar. Muchas gracias, arquitecto. Aquí, Ingeniera, profe, yo voy a meter aquí la cucharada Okay. Perdóname, profe, es que el tema es como Adelante. chévere, se emociona uno. Y Tienes cara desde hace rato. ¿Verdad? Que me expongo. Sí, con lo que decías un poco, Patricia, de la exigencia, ¿hasta dónde el cliente final tendrá que ponerse los pantalones y exigir áreas que de verdad solucionen su necesidad espacial de vivienda? No lo que el constructor le quiera proveer, porque de hecho a veces ni siquiera el diseñador, el arquitecto, tiene la potestad. Quisiéramos diseñar los arquitectos pues espacios de 300 metros para cada familia, pero no es eso una posibilidad económica. Entonces, ¿hasta dónde, en qué momento tendrá ese cliente o nosotros mismos como clientes tendremos que tomar la vocería y decir, no, yo ese espacio no lo compro, yo lo que quiero es un espacio así? O ¿cómo tendrá que ser eso? No sé, ¿qué piensan ustedes? Pues Sandra, me permito contestarte. Yo creería que todo está enmarcado por lo que ya conocemos, que es la oferta y la demanda. Definitivamente cuando uno mejora la oferta, pues la demanda también se mejora. Pero en Colombia estamos acostumbrados y tenemos desde el punto de vista económico siempre darle prioridad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una población que demanda construcción de estratos 3, 2, 1 muy alta, y es una construcción masiva, y hay un sector que es estrato 4, 5, 6, que es para sectores que tienen una oferta más pequeña. Entonces tiene que existir algún punto de equilibrio en algún momento. Yo creería que tenemos que apoyar al consumidor final para que exija con calidad, para que los contratistas pongan en su mayor bien, y no el mayor bien económico, porque estamos acostumbrados a que el equilibrio es hacia el contratista como si fuera el último proyecto que va a hacer y no hacia el mayor bien de su cliente final. Pero estamos acostumbrados que en Colombia no exigimos, no somos tan tan selectivos y somos conformistas un poco, y a veces pues porque también la misma situación socioeconómica nos lleva a eso. Pero yo creo que desde la educación, desde mejorar las buenas prácticas, desde educar al contratista, desde practicar y poner la ética como prioridad y ejemplo en las prácticas, desde la educación, podemos construir mejores profesionales que no solo prioricen las ganancias, sino que también prioricen la calidad de vida de los seres humanos a los cuales estamos prestándoles un servicio. Tendremos que llegar a eso, ¿verdad? Pienso yo. Sí, tendremos, digo yo también, tendríamos que volver a esas casas, no necesariamente las casas de los abuelos que eran tan amplias, pero sí en términos de esa bondad de tener el espacio básico, el espacio que se requiere, y no el que me quieran vender en la manera en que me lo quieran ofrecer. Profe Yolanda. Gracias, profe. Es que tengo aquí un par de inquietudes adicionales. Usted tiene que ver con el tema anterior. La primera es qué enseñanza y perspectiva les deja esta pandemia en lo personal, en lo social y en lo empresarial. Y la segunda enfocada un poco
a la segunda inquietud y al conversatorio de la profe Sandra, ¿será que va a tomar fuerza la vivienda rural para contar con espacios mucho más cómodos en su vivienda, debido a que la tierra y la construcción en la zona urbana es mucho más limitada? ¿Quién quiere contestar? Muchas gracias. María Elena va a intervenir. Entonces, pues yo digo que en lo personal la pandemia nos confirma que dentro de los sectores somos el más flexible y que con todo y eso fue el que mejor respondió. El sector de la construcción respondió muy bien, se adaptó y aligeró el paso y aprovechó digamos que para esta actividad. Ayer con la ingeniera consultamos con algunos contratistas que han trabajado con nosotros y lo mismo, ellos decían de la manera positiva, me adapté, de hecho esta oportunidad la aproveché, capitalicé y pude avanzar en mi proyecto. Como decía, eso en la calle no había nadie y yo estaba dentro trabajando juicioso, entonces me rindió un montón. Y en lo personal digo que ya se está notando ese cambio. Generalmente cuando hablo con personas que quieren adquirir vivienda, se están cansando de los espacios reducidos, quieren ir y ya no les ven complique a comprar en Zipaquirá, en Cajicá, y se están desarrollando muchos proyectos con áreas generosas, con naturaleza, con aire libre, con aire puro, perdón. Entonces, yo digo que sí estamos cambiando y si seguimos así como dice la ingeniera, vamos a imponer la diferencia porque se tienen que acabar esos espacios donde la gente no tiene el dedo chiquito porque se golpea con la cama, con la mesa, con todo. Entonces, no hay espacio, la circulación no se están respetando, las áreas mínimas de circulación, ni siquiera para una cocina, para una alcoba, y ahorita se necesita que cada uno tenga en su alcoba estudio, escritorio, área de trabajo, área de estudio. Entonces eso no va a dar, eso no está respondiendo. Entonces creo que sí vamos a volver una mirada a lo rural. A la comodidad también y al confort del cliente. Sin embargo, Claro, perdón, si me lo permiten, en el caso de México, por ejemplo, hay que tomar en cuenta precisamente que los precios, los costos de adquisición de bienes son muy caros y han aumentado. Ahorita aumentaron, si el material aumentó hasta el 200%, los costos para terrenos aumentaron el triple. Es decir que si antes nosotros comprábamos con 400,000 pesos un terreno, 300,000 pesos un terreno que ya era pues un aproximado de 500 metros cuadrados, ahora 500 metros cuadrados no se paga con menos de 1,000,000 de pesos. Entonces es muy fuerte el asunto y no todos podemos adquirir este tipo de viviendas, este tipo de construcciones o hacer las construcciones. Entonces también por eso existen este tipo de construcciones, acá les llamamos de interés social, me imagino que allá también, que precisamente nos permiten tener a más parte del sector de la población. Sin embargo, sí, la tendencia sería poder hacer más grandes estas áreas que, como dicen ustedes, maestra María Elena y la ingeniero Ojeda, precisamente nos andamos golpeando en casas donde vamos al baño y ahí mismo nos bañamos sin tener que salir de la taza del baño, ¿no? Estamos bañándonos, lavándonos los dientes y estamos haciendo todo y salimos de la puerta y todo está mojando porque ahí está luego la sala, ¿no? Entonces ese tipo de viviendas sí existen y son las que más existen. Entonces, pues sí, digo, yo no quiero acabar como otros países, esperemos no acabar como otros países que ya la tendencia es la construcción vertical y ya no hay espacio para la construcción horizontal, ¿no? Entonces ya la mancha demográfica ya se vuelve más grande cada vez en
en las ciudades, ¿no? Y sí, estamos buscando ya áreas verdes, pero esas áreas verdes también están restringidas. Sí, gracias, perdón. Sí, de acuerdo, profe Arturo. El tema es muy similar en lo que pasa aquí, y el valor de la tierra, por supuesto, nunca ha bajado el precio. La tierra es uno de los bienes más valiosos. Y aquí nos sucede que los sitios cercanos a Bogotá, por ejemplo, Chía, Cajicá, La Calera, ya el metro cuadrado está por los cielos también, está muy, muy elevado. Construir ahí resulta ser muy costoso. En las zonas urbanas también tienen un índice de construcción muy bajo también, que impide ese proceso. Entonces, la variable del dinero, como siempre. Sí, precisamente para eso, Sandra, antes de la pandemia estaba de moda hacer los proyectos con el área de vivienda exclusiva para el usuario y las áreas comunes como lavandería, estudio, por piso o por sectores en común. Es decir, cómo reducimos o cómo se reduce el área de vivienda sin afectar sus áreas comunes. Pues realmente haciendo efectivo que el uso de las áreas comunes realmente sean comunes. Entonces, antes de la pandemia estaba de moda, y yo creería que se va a incrementar ese tipo de construcción, que es construir su habitación, sobre todo para las juventudes, y construya un sistema familiar o un sistema habitacional donde pueda pernoctar, pero que si necesita lavar, si necesita tener una sala de conferencia, necesita un área común para gimnasio, lo que sea, ya sea en común, y optimizar esos espacios. Esa es una solución que se está dando y está muy de moda aquí en Bogotá. No conozco en otras partes. Sí, también en México se está dando también áreas comunes para los sectores de vivienda. Es muy común. Bueno, pues esas opciones, ojalá no nos llegue de moda el encapsulamiento, ¿no? Que vamos para allá. Ya tenemos las primeras cápsulas de alquiler en Bogotá, ¿no? En estaciones de... Si ven, ¿no? Como se me cruzan por detrás, esas son cosas. El encapsulamiento en la estación, no sé en cuál estación de Transmilenio, pero ya están alquilando, desde la semana pasada, cápsulas para las personas que no alcanzan a llegar a sus casas, lo que sea, y el alquiler por horas o por la noche de las cápsulas. Y vamos a terminar encapsulados en nuestros mismos espacios, y no por una decisión, sino por una situación que no podemos manejar, porque nuestros espacios son tan pequeños y las familias pues deben terminar compartiendo los niños en el colegio, los papás trabajando, y la vida del hogar en un área demasiado pequeña, en un área que podía ser mejor. Esto podía, y de hecho yo personalmente creo que el tema de virtualidad es bien interesante y debería abordarse, debería ser opcional, debería ser... quien pueda manejarlo y quien así pueda trabajar, será una opción muy interesante. En Colombia las empresas tienen miedo que el empleado en casa no haga lo que debe hacer, aunque en pandemia se demostró que hace más de lo que debe hacer, que se trabaja muchísimo en casa, pero el espacio pues sigue siendo un limitante. Sí, bueno, ahí pues por último, porque sé que el tiempo ya está agotándose, personalmente pienso que las generaciones nuevas estarán más aptas, más adaptadas, más educadas para la virtualidad, pero yo a mis 46 años prefiero venir a la oficina, prefiero separar el tema familiar y laboral. Es una conclusión personal, porque entonces no hay límite definido entre tu vida personal y tu vida laboral. Entonces sí nos ha costado, afortunadamente, como trabajamos en el sector defensa, nunca tuvimos restricciones. Pude como directora desplazarme por toda la ciudad, todo tiempo, a todo lugar, como tenía mi antojo. La ciudad era divina, pues supuestamente para movilizarse,
pero yo creería que las nuevas generaciones sí van a tener una adaptación más fácil que nosotros ya entrados en la vida laboral mucho más que las nuevas generaciones. Entonces, pues nosotros nos permitimos terminar acá, tenemos otras obligaciones aquí en la agencia logística. Muchísimas gracias por invitarnos. Ojalá se amplíen estos conversatorios en que nos encanta participar para compartir nuestra experiencia y también para aprender de las otras experiencias. Muchas gracias, Sandra, Sergio, Yolanda, Arturo, Jairo, Luis Antonio, todos los participantes. María Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes por su participación. Muy interesante estas reflexiones que nos deja